Este es RodLab Audionovelas. La historia y personajes originales pertenecen a sus respectivos autores. Si te gusta este contenido y quieres apoyar para escuchar las sagas completas, visita nuestro Patreon. Gracias por escuchar. Capítulo 11. Agitador de clase F1. ¿Qué debo hacer ante este problema? Para cuando me puse a pensar en esto, ya estaba claro, ese tipo no era una persona común y corriente. ¿Qué había que resolver, en realidad? Yo era estudiante. Alguien a quien proteger. Los responsables de resolver esto eran el profesorado y los miembros del consejo, no yo. Si iban a embolsarse esa matrícula tan cara, más les valía hacer su trabajo. Así que, lo que tenía que hacer no era resolver la situación, sino denunciarla. Claro que no podía denunciarla sin más. Pensé que necesitaba al menos alguna prueba circunstancial. Teniendo esto en cuenta, solo había un enfoque óptimo que podía adoptar. No, pero ya sabes lo que hizo, ¿en serio? ¡Guau! ¡Qué gracioso es ese tipo! Pero lo más gracioso se trataba de una recopilación de información. Planeaba comenzar por identificar al cabecilla. Durante el descanso, apoyé la cabeza en el escritorio y fingí estar dormido. De esa forma, podría escuchar las conversaciones a mi alrededor y evaluar la situación. Por suerte, yo solía actuar así, por lo que nadie tenía motivos para sospechar de mí. Sí, no tenía amigos. Pero viendo lo útil que resultó eso en un momento tan crítico, ¿acaso las relaciones humanas realmente necesitaban ser buenas? En fin, después de recopilar información utilizando mi brillante método, hoy vi a los niños de la clase C mirándonos desde arriba. Más o menos pude identificar quién parecía sospechoso. El primero fue Jeff. Incluso la primera vez que lo vi, expresó abiertamente su complejo de inferioridad. Al principio, pensé que se debía simplemente a un complejo de inferioridad. Pero al ver que volvía a comportarse así incluso después de que yo superara ese complejo, empecé a sospechar que podría ser intencional. ¿Y la segunda fue? Ah, sí. Eso debe haber sido decepcionante. La extra de pelo rosa. Esa persona era extrañamente sociable, hasta el punto de estar involucrada en todo. Y, sin embargo, al mismo tiempo, parecía que no pertenecía a ningún grupo en particular. Era amable y sonreía radiante a todo el mundo, pero de alguna manera, permanecía al margen. Ni siquiera yo, que llevaba un rato escuchando las conversaciones a escondidas, sabía el nombre de esa extra de pelo rosa. Nadie la había llamado nunca por su nombre. Por ahora, esos dos destacaban. Por supuesto, podría haber otros escondidos tras ellos. Mientras pasaba la mañana tumbado recabando información. ¿Johan? ¿Johan? ¿Qué pasa? Alguien me llamó. Sinceramente, me di cuenta desde la primera vez que pronunciaron mi nombre, pero como estaba fingiendo estar dormida, tuve que disimularlo con una actuación apropiada. En fin, mientras me frotaba los ojos y me incorporaba como parte de esa rutina, lo que vi fue. ¿Quién era esa otra vez? Estaba segura de que estábamos en la misma clase, pero no tenía ni idea de quién era ella. Recordé que estaba hablando con una amiga sobre una espada recién comprada o algo así. Sinceramente, no tenía nada que ver con la situación actual, así que ni siquiera me había molestado en recordar su nombre. ¿Jessie? Es Melana. Ah, claro. Me confundí por un segundo. Maldición. Estuve tan cerca. ¿Pero por qué me había estado mirando así desde antes? Mejor añadirla a la lista de sospechosos. Mientras yo permanecía en silencio, tensa, Melana habló con expresión de disgusto. Su Alteza te llama. Como esperaba, mis instintos eran correctos. ¿Acaso no era ella básicamente una mensajera que venía a anunciar mi muerte? Incliné ligeramente la cabeza y miré detrás de Melana. Allí estaba Lobelia, delante de la puerta, saludando con la mano. No finjas que somos cercanos. ¿En serio? Y justo cuando estaba considerando fingir que no la reconocía. Mando Imperial. No lo dijo en voz alta, pero definitivamente daba la impresión de que eso era lo que estaba diciendo. Más precisamente, articuló las palabras sin emitir sonido. Maldita sea. Bueno, iré. Solo porque soy así de mezquina y amargada. ¿Qué ocurre, Alteza? ¿Qué ocurre? Pensaba que me estarías esperando con ansias. ¿Me equivoqué? ¿Por qué iba a estarlo? Bueno, supuse que tendrías curiosidad por saber cómo utilicé la información que me diste. Si alguien me hubiera preguntado si tenía curiosidad o no, entonces por supuesto que la tenía. ¿Qué hizo Lobelia después de enterarse de que Kult era el líder?
Tal vez, a estas alturas, ya había desmantelado la organización llamada Eden. Incluso llegué a soñar con un futuro tan esperanzador. Claro que, sin saber cómo se desarrollarían los acontecimientos, no era más que un sueño. Sí, tenía curiosidad. Cuanto antes Lobelia se deshiciera de Eden, más seguro estaría. Quizá incluso podría volver a vagar fuera de Cradle como antes. Y, sobre todo, si desaparecía quien me había estado vigilando, finalmente podría velar también por la seguridad de mi familia. Pero... no entiendo a qué viene tu duda. Simplemente no quería tener nada que ver con Lobelia. Esa era la verdad. Y tenía sentido. Mi único enemigo en ese momento era Eden, pero Lobelia tenía varios enemigos, entre ellos Eden. Dicen que uno puede ir a estirparse un bulto y volver con otro. Esta era exactamente esa clase de situación. Sin embargo, incluso yo tuve que admitirlo. Fue extraño de mi parte poner límites después de haberle dado información y pedirle protección. Imposible. Simplemente admiraba la extraordinaria manera en que Su Alteza manejaba las cosas. Tu lengua es tan suave como si la hubieran sumergido en aceite. Me gusta. Ah, sí, fui egoísta. Pero, ¿acaso no planeaba usar a Lobelia para deshacerme de Eden? Bueno, eso era cierto, pero el hecho de que ella corriera todo el riesgo empezaba a pesarme en la conciencia. Aún así, hablar aquí no me parece del todo correcto. ¿Qué tal si tenemos esta conversación más tarde durante el almuerzo? No es el Palacio Imperial, así que no te preocupes. Es solo un restaurante en la tercera calle. Ah. Oh, ¿tienes miedo de salir de Cradle? Sinceramente, después de todo el caos de la última vez, era natural tener miedo. Pero pensándolo racionalmente, no era una mala oferta. No. Me parece bien. Lobelia me protegería. Por supuesto, si aparecieran enemigos que escaparan incluso a su control, todo sería inútil. Pero aún así podrían seguir merodeando por aquí, así que, ¿por qué no sales de vez en cuando y dejas ver tu cara? Las palabras de mi padre volvieron a mi mente. Yo era el cebo para impedir que los enemigos inundaran el territorio. Así es como protegería a mi familia. ¿Cómo protegería a Chris, a quien apenas logramos salvar, y al resto de nuestros secuaces? Con ese objetivo en mente, mudarse junto a Lobelia no era una mala idea. A menos que planeara encerrarme para siempre o seguir a Lobelia el resto de mi vida, esas personas estarían esperando el momento en que abandonara Cradle. Bien. Una respuesta audaz. Nos vemos en la puerta principal a la hora del almuerzo. Sí. Por favor, regrese a casa sano y salvo, Alteza. Incliné la cabeza cortésmente mientras observaba el ambiente a mi alrededor. El encuentro con Lobelia había sido inesperado, pero era evidente que se podía obtener alguna ventaja de él. Lobelia se encontraba en la cima del poder y ostentaba la sólida posición académica de la clase S. En ese caso, ¿acaso quien instiga la clase F no la vería a ella como la mayor amenaza? Ahora bien, ¿quién fue? ¿Quién fue el culpable? ¿Era Jeff? ¿O la de pelo rosa? ¿O tal vez Melana, que me había mirado fijamente con esos ojos extraños antes? Al levantar la cabeza, que estaba gacha, me giré para confirmar las caras que me habían estado observando. Solo por un instante fugaz. Uf. Estaba seguro de ello. Jeff se mordía el labio. La de pelo rosa tenía una expresión de disgusto. El rostro de Melana parecía deformado. Supongo que he estado perdiendo el tiempo. No estaba seguro. ¿Podrían ser los tres? El caso parecía seguir envuelto en misterio. Hora de comer. Intenté aprovechar al máximo el descanso para recabar información, pero no logré descubrir nada útil. Tal vez si necesitaba investigar un poco más. Quizás el problema había sido tratar de encontrar información en un área limitada. Aún así, eso también tenía sus límites. Cuanto más tensa se volviera la atmósfera dentro de la clase F, más probable sería que las acciones del culpable salieran a la luz. En ese momento crítico, justo cuando la bomba de relojería empezó a parpadear, antes de que todo estallara, necesitaba identificar al culpable e informarlo al personal. Si no es eso, entonces... ¿Has llegado temprano? ¿Has estado esperando mucho tiempo? Podría simplemente descargar toda la responsabilidad sobre el personaje principal. Sinceramente, esa parecía la mejor opción. Por supuesto, tenía mucho que hacer. Tenía que estar al tanto de todas las facciones excéntricas, librar batallas políticas en la corte imperial, además, estudiar con ahínco. Al final, fue ella quien detuvo la rebelión de la clase F.
Así que pensé que no tenía por qué sentirme culpable por endosarle la responsabilidad. Sí, después de enterarme de lo que Eden estuvo haciendo hoy, le daría casualmente alguna información. ¿Cómo iba a hacer esperar a un miembro del Imperio? Vine corriendo aquí en cuanto terminó la clase, qué amable. Me gusta. ¿Qué demonios haría falta para que esta mujer no me quisiera? La amabilidad de Lobelia me hacía sentir como si intentara atraparme. Necesitaba aclarar este malentendido de alguna manera, pero cuanto más me enredaba con ella, menos posibilidades tenía de hacerlo. ¿Ya había perdido mi oportunidad? ¿Y si Lobelia ya me considerara algo así como una amiga? Solo imaginarlo era espantoso. Bien, entonces, ¿nos vamos, oráculo? Me latía el corazón con fuerza. No era porque estuviera caminando al lado de una mujer hermosa ni nada por el estilo. Últimamente me daba miedo salir, con todas las tonterías que parecían estar dirigidas hacia mí. Seguramente no doblaría una esquina y uno de los fanáticos de Eden saltaría de repente y me apuñalaría, ¿verdad? Con esa inquietante idea en mente, seguía Lobelia. Fue por esa época cuando empecé a preguntarme si la supuesta emoción que sentían los personajes secundarios que seguían a Lobelia era en realidad miedo a ser apuñalados en cualquier momento. Oh. Llegamos al restaurante. Tenía un aspecto bastante elegante. ¿Así que a esto le llamaban gusto regio? Bueno, ella no tenía nada urgente que atender, así que no había razón para que eligiera un lugar barato para comer. Y seguramente sus sirvientes le habían indicado un buen lugar de todos modos. Entremos. Sí, Alteza. El ambiente sofisticado y el delicioso aroma que llegaba desde la cocina parecieron calmar mis nervios. ¿Así es como descubro una nueva joya oculta de restaurante? Al fin y al cabo, yo era noble, así que rara vez tenía que preocuparme por el dinero cuando se trataba de comidas. Si la comida resultaba buena, pensé que siempre podría volver sola una vez que las cosas se calmaran. Entonces sería perfecto, sobre todo sin nadie molesto delante de mí. Aquí estamos, Oracle. Parece que, por suerte, nuestra invitada ya ha llegado. Sí, Alteza. Estaba echando un vistazo al interior cuando giré la cabeza al oír las palabras de Lobelia y de repente me quedé paralizada. ¿Invitado? Lobelia estaba de pie frente a la puerta de la habitación privada, sonriendo dulcemente. Esa sonrisa resultaba francamente escalofriante. Ah, ¿no me digas que esperabas una cita a solas conmigo? Si eso es lo que esperabas, lamento decepcionarte. No, no es así, sinceramente, ese tipo de cosas ni siquiera se me habían pasado por la cabeza. ¿Una cita? Sí, claro. Esto no se diferenciaba en nada de una tensa reunión con un detective. Lo que realmente me molestó fue que había otra persona aquí y Lobelia no lo había mencionado. Bueno, no conviene hacer esperar demasiado a nuestro invitado, así que entramos. Ah. Justo cuando estaba a punto de dar un paso atrás con cautela, presa de una extraña sensación de inquietud, Lobelia abrió la puerta con esa misma dulce sonrisa. Y en ese instante, un torrente de blanco puro inundó mi visión. Cabello blanco como la nieve. Piel blanca pálida. Y una venda blanca que le cubría los ojos. Un niño enfermizo que parecía que podía desaparecer en cualquier momento. El líder del Edén. El profeta Cult Hereticus. ¿Qué demonios se le pasa por la cabeza a esta loca? ¡Guau! En ese momento perdí todo sentido del decoro. Capítulo 12. Agitador de clase F2. Insultar a un miembro de la familia imperial era, esencialmente, lo mismo que ofrecer la propia sobriedad. Y sin embargo, en una situación como esta, ¿de verdad podría evitar maldecir de esta manera? ¿Tenía aspecto de alguien que se arrepentiría? Las palabras se me escaparon. Lo lamenté. Fue solo un arrebato emocional. Un lapsus involuntario. Por favor, ten piedad. Tienes un amigo bastante entretenido. En ese momento resonó una voz grave. Era el tipo de voz que te hacía sentir a gusto con solo oírla, y esa misma sensación de bienestar me provocaba un escalofrío. Era la presencia más peligrosa. Aquella de la que más debía cuidarme. ¿Te reconfortaba su voz? La situación en sí no tenía sentido. ¿Podrías presentármelo también, princesa Lobelia? Oh, claro. Esa es la razón principal por la que lo traje aquí. Lobelia no dejaba de darme golpecitos en la espalda, empujándome hacia la habitación privada. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? ¿Por qué esta loca de repente se descontrolaba y me ponía en peligro? Resistirse era inútil. Físicamente no podía detenerla. Y así, empujado de esa manera, terminé sentado cara a cara con Cult. Este es Johann Damus, del condado de Damus.
¿Y mi querido amigo? ¿Cómo podría alguien como yo tener una relación cercana con Su Alteza? Es increíblemente humilde, como pueden ver. La actitud de Lobelia fue como derribar mis muros emocionales con sus propias manos. Este es Cult Hereticus del Marquesado Hereticus. Un amigo con el que he entablado una estrecha amistad últimamente. Es de naturaleza gentil y profundamente considerado. Ah, ya veo, ¿es cierto? Jaja. Johan, no tienes buen aspecto, ¿te da vergüenza estar con desconocidos? Sí. En ese caso, tendré que esforzarme más para hacerme amigo tuyo. Es un placer conocerte, señor Johan. Espero que nos llevemos bien. Y aún en esta situación absurda, Cult mantuvo la compostura, como si su expresión fuera de acero. Estar atrapada entre semejantes lunáticos me hacía sentir que yo también estaba a punto de perder la cabeza. Pide lo que quieras, Johan. Yo pago la cuenta. No creo que pudiera tragarme nada, Alteza. En ese caso, permítame hacerle una recomendación. Su pasta es bastante buena aquí. Oh, entonces ¿puedo dejárselo también a usted, princesa Lobelia? Por supuesto. Lobelia sonrió radiante. Cult también sonrió radiante. Estaba empapado en sudor frío, mirando al suelo con miedo. ¿No debería alguien al menos preguntarme si estaba bien? Malditos egoístas. Ah, ahora que lo pienso, Cult, ¿has oído las noticias? Ese ataque terrorista a gran escala que ocurrió recientemente, perpetrado por Eden. Eras tú, ¿verdad? ¿Algo así sucedió? ¡Qué terrible! ¿Es preocupante que haya lunáticos como esos sueltos por las calles, no es irónico? Te preocupas, dices. ¿Qué es exactamente lo que te preocupa? ¿Está fingiendo sentirse culpable después de haber hecho todo eso? Claro que me preocupo por mis amigos. Como saben, soy adoptado. Así que, naturalmente, no puedo evitar preocuparme por lo que está pasando ahí fuera. ¿No era ridículo que alguien que probablemente había indagado en mi pasado ahora hablara de culpabilidad? Él mismo estaba metido hasta el cuello en la inmundicia. Así fue, más o menos, como transcurrió la conversación. Era solo una especulación mía, pero considerando sus personalidades, casi con toda seguridad tenía razón. Mientras se intercambiaban esas palabras hirientes, llegó la comida, pero nadie la tocó. Los dos estaban demasiado ocupados intercambiando pullas con sonrisas educadas, y yo no podía comer porque me sentía hinchada. Y entonces, en medio de esos ligeros intercambios de pullas. Por cierto, ¿te enteraste? Corre el rumor de que el líder de Eden está vinculado al Marquesado Hereticus. Lobelia lanzó un gancho. Cult no respondió de inmediato. Pero su expresión tampoco flaqueó. Eso sí que es nuevo para mí, imposible que sea cierto. Confío en la gente de nuestro marquesado, jamás se verían involucrados en un crimen. Y, en lugar de eso, respondió con una reacción apasionada. Fue una respuesta acorde a la situación. ¿Es eso así? Sí, lo juro por mi honor. Eso es solo un rumor infundado. Ya veo. Mis disculpas. Parece que te he molestado con algunos rumores infundados. Está bien. Como princesa que debe velar por la paz y la prosperidad del imperio, es natural que seas desconfiada. Y así, sin más, Cultes vio el gancho que Lobelia le había lanzado. En ese momento, comprendí por qué Lobelia me había arrastrado hasta aquí. Así que investigaron el Marquesado Hereticus y no encontraron nada. Tras oír por mí que Cult era el líder de Eden, Lobelia debió de comenzar inmediatamente a investigarlo a él y al Marquesado Hereticus. Pero Cult había sido exhaustivo, y Lobelia no había encontrado ni una pizca de evidencia. Por muy miembro imperial que fuera Lobelia, no podía saquear un marquesado sin pruebas. Por supuesto, teniendo en cuenta la enorme autoridad que ostentaba el emperador en aquellos días, incluso si algunos nobles añadieran disparates para justificar una ejecución, nadie se atrevería a decir nada. Pero Lobelia no era el emperador. Si hiciera algo así, sus rivales se abalanzarían sobre ella por ello. Así pues, al ser alguien que tenía que pensar en el futuro, Lobelia no podía lanzarse imprudentemente contra el Marquesado Hereticus. Por eso me involucró. Me trajo a mí, a quien Cult había convertido en su objetivo recientemente, y me puso delante de él para ver cómo reaccionaría. Así que yo también soy sospechoso. Por eso me trajo aquí. No confiaba del todo en la información que le di. Naturalmente. Ella había actuado en base a mi información e investigado el marquesado, pero sin éxito. Cuando señalas a alguien como culpable y resulta que no lo es, siempre hay otra persona dispuesta a cargar con la culpa. Por eso Lobelia quería identificar al mentiroso aquí y ahora. ¿Acaso Cult era tan perfecto llevando la máscara?
¿O acaso divagaba ante la muerte, intentando escapar con mentiras? Uno de nosotros mentía. Un momento. Me levanté silenciosamente de mi asiento y salí de la sala privada. Pero el hecho de haber salido del armario de esta manera no significaba que realmente pudiera ir a ninguna parte. ¿Quién sabía qué podría suceder, o cuándo, o quién lo haría? En ese momento, ni siquiera podía ir al baño sin Lobelia. ¿Cómo iba a ir sola si tenía tanto miedo? Así que me apoyé contra una pared a unos 10 pasos de la habitación privada y dejé escapar profundos suspiros. No es que tuviera un plan. Simplemente me escapé, eso es todo. Como era de esperar, no te fuiste muy lejos y te quedaste cerca, ¿verdad, Johan? Fue mientras me quedaba mirando fijamente los dibujos del techo, sin comprender nada. Lobelia, que también se había escabullido de la habitación privada como yo, me sonreía radiante. ¿Qué hiciste con Kult, Alteza? Le dije que iba a tener un encuentro secreto, y él me dijo sin dudarlo que adelante. El mundo se ha vuelto loco. Desafortunadamente, es cierto. Si tienes algo que decir, adelante. Digas lo que digas ahora, puedo fingir que no lo oí. En otras palabras, le daba igual si la insultaba o no. Una oportunidad como esta no se presenta a menudo. Pero lanzar insultos de inmediato no fue la decisión más inteligente, dada mi situación actual. ¿Cree usted que mentí, Alteza? No, te creo. Y aún así me arrastraste a esto. Supongo que esa es una forma de verlo. Ni siquiera ante mi sarcasmo, Lobelia se limitó a encogerse de hombros como si no significara nada. No lo digo por decir. De verdad te creo. Aunque no encontramos nada cuando registramos el marquesado, el ambiente de Kult era definitivamente extraño. Estoy casi convencido. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es molesto? ¿De verdad estaba diciendo que me puso en peligro solo porque estaba molesta? Estoy segura de que él es el culpable, pero no hay pruebas. Y lo más probable es que no cometa ningún error pronto. Sabe que estoy vigilando el marquesado. Eso tiene sentido. Y eso no me gusta. ¿Entonces? Así que, quitémonos esa máscara, ¿no crees que será satisfactorio al menos poner las cosas patas arriba? No, no lo creo, ¿estás loco? ¿Me estás arrojando a la boca del lobo solo para provocarlos un poco? Por favor, hagan ese tipo de cosas entre ustedes. ¿Por qué tengo que arriesgar mi vida por esto? ¿Desde cuándo está bien arrastrar a una víctima delante de su agresor? ¿Qué hice mal exactamente? Johan, lamentablemente, no soy un héroe de cuento de hadas. Por supuesto que quiero proteger a la gente. Pero tampoco soy el tipo de persona que se queda callada mientras otros intentan usarme para deshacerse de sus enemigos. Eden es mi enemigo, sí, pero intentaste usarme para atacarlo, ¿verdad? Eso fue arrogante. Y tienes que pagar las consecuencias. Supongo que sí cometí un error. Lobelia no era una persona fácil de doblegar. Si fuera simplemente una persona bondadosa, no se habría involucrado en la lucha por el trono desde el principio. Era una persona que sabía equilibrar principios y pragmatismo. Maldita sea, no hay manera de que pueda usarla para limpiar el desastre de la rebelión de la clase F. Si quisiera utilizarla, tendría que pagar un precio equivalente a lo que obtuviera. Pero yo soy de las que siempre cumplen sus promesas. Cuando te rescaté, prometí protegerte. Así que, pase lo que pase hoy, incluso si acabo muriendo, Eden no podrá hacerte daño. Así que confía en mí. No pido mucho. Solo poder arrancarle la máscara a ese maldito lunático y ver su cara. Eso será suficiente para seguir adelante. Al fin y al cabo, ella luchaba para proteger la vida de muchos. Puede que no fuera una idealista, pero sin duda tenía madera de buena líder. Y si trabajara con ella aquí y ahora, tal vez ese futuro llegaría un poco antes. Si todo sale bien, podríamos atrapar a Kult aquí mismo. He apostado a los caballeros imperiales cerca. Si ese lunático pierde la cabeza y nos ataca con un cuchillo, podríamos ejecutarlo en el acto. Incluso si solo una o dos personas lo presenciaran, tal vez no sería suficiente. Pero si una multitud entera lo ve a la vez, sería una prueba irrefutable. ¿Exactamente? ¿Crees que eso funcionará? No. Si fuera tan estúpido, lo habríamos atrapado hace mucho tiempo. Entonces Lobelia soltó una sonora carcajada. No tenía ni idea de que era tan gracioso. Bueno, ¿cómo podría yo comprender la mente de un lunático? Lobelia soltó una risita para sí misma y de repente cambió su expresión y dijo, así que, por favor, ayúdenme. Pero me niego. Sí, eso no va a pasar. Los argumentos emocionales no funcionan conmigo. Basta con ver el resultado.
Se trata simplemente de hacer que la otra persona se sienta culpable. No iba a arriesgar mi vida por algo que quizá ni siquiera produjera resultados claros. Como dijo Lobelia, a menos que Kult intentara hacernos daño directamente, lo cual era extremadamente improbable, no había ninguna razón real para llegar tan lejos. Iba a ser una experiencia miserable. Bueno, supongo que no hay nada que hacer. Entiendo tu situación, así que no te obligaré. ¿En realidad? Por supuesto. ¿Tan fácilmente? Pero volverás sola. Todavía tengo cosas que hacer. El líder de la secta de Edén está cerca, así que tu regreso podría ser un poco peligroso, pero bueno. ¿Qué probabilidades hay de que pase algo? Iré con usted, Alteza. Bien hecho. Ahora que lo analizo más detenidamente, eso no fue una petición, fue una amenaza. TCH. ¿Cómo demonios se supone que voy a volver sola cuando el líder de la secta del Edén sigue bien despierto y vigilándome? Asterisco al final, volví a la habitación privada con Lobelia. Kult estaba disfrutando de la comida que había pedido antes, comiendo como si fuera lo mejor del mundo. ¡Qué lunático! ¿Cómo demonios puede comer en un momento como este? ¿Disfrutaste de tu pequeño encuentro? No sabía que ustedes dos tenían ese tipo de relación. Oh, por supuesto. Gracias a ti, pudimos compartir un momento muy emotivo. Dicho esto, volvimos a sentarnos a la mesa y la guerra de nervios entre Lobelia y Kult se reanudó. La situación no había cambiado en absoluto. Lobelia destrozó Edén. Kult, como si fuera lo más natural del mundo, estuvo de acuerdo con todo lo que ella dijo. Ahora ya lo entiendo. Lobelia probablemente quería irritar a Kult negando al dios del culto. Pero ella había elegido el enfoque equivocado. Kult Hereticus, aunque era el líder del culto del Edén, era una persona extremadamente racional. Lo juro, no tengo ni idea de lo que piensan esos lunáticos en el Edén. Intentar comprender a los locos es tu primer error. No te molestes. Sí, estaban locos. Pero como él era racional, era plenamente consciente de lo que había hecho. Conocía la magnitud de sus propios pecados y no tenía intención de justificarlos. Siempre afrontó la sangre que tenía en sus manos. Por eso, ninguna crítica contra Edén significaba nada para él. Porque el propio Kult conocía mejor que nadie las contradicciones y la inmundicia del Edén. Por lo tanto, si uno quería desenmascarar a Kult, criticar a Edén no era el camino. Johan, ¿qué opinas? Tal como estaba previsto, Lobelia me involucró en el momento oportuno. Antes, me habría avergonzado y me habría callado, pero ahora me habían pillado intentando usar Lobelia. Aquí tuve que arriesgarme. Afortunadamente, como conocía el juego original, también conocía el punto débil de Kult. Bien. Un hombre que conocía su propia fealdad, que comprendía sus propias contradicciones y pecados. Y la mejor manera de atormentar a alguien así era. Puedo entenderlos, hasta cierto punto. No con críticas, sino con una débil muestra de comprensión. Son personas lamentables, ¿no? Y con una compasión barata. Asterisco a partir de entonces, seguí presionando el punto débil de Kult. Después de todo, ¿acaso el culto al Edén no se originó también en el Elíseo? Imagínese la decepción. ¿Cómo no iba a quedar devastada la gente cuando una religión estatal desapareció de la noche a la mañana? Probablemente su fe permaneció intacta, aunque no pudiera extenderse. Hablas con bastante libertad, Johan. Oh, disculpen, acababa de darme cuenta de que estaba hablando mal del emperador delante de la princesa imperial. Casi me muero. No, continúa. Todo el mundo sabe que su majestad es un desastre. Solo procura que los caballeros imperiales no te oigan. Podrías perder la cabeza. Tendré muchísimo cuidado. En cualquier caso, el imperio había seguido en una época una religión llamada Elysium. En un momento dado, fue tan grande que prácticamente se la consideró la religión del Estado. Pero debido a su tamaño, finalmente se disolvió. El emperador había reprimido personalmente la religión para fortalecer la autoridad imperial. Y Edén era considerada una de las sectas que se separaron de Elysium. Hasta ese momento, todo era cierto. Estoy seguro de que a quien se hace llamar líder del Edén le resultó desgarradora esa amarga realidad. Probablemente sea un anciano sacerdote de aspecto bondadoso o algo así. En fin. Y esa parte era completamente inventada. Quedó claro que todo lo que estaba diciendo ahora eran solo especulaciones mías. ¿No es por eso que sigue pidiendo ayuda a gritos? Aunque yo mismo he estado en peligro, puedo entenderlo. Sí, esa misma comprensión superficial a la que me referí antes. Lo más molesto es cuando alguien finge saber algo que no sabe. Era cierto que Edén había surgido de una secta de Elysium,
Pero Kult no tenía absolutamente nada que ver con Elysium. Simplemente había nacido profeta, y en verdad, no tenía una verdadera fe religiosa de la que hablar. La única razón por la que cometió tales actos, que rayaban en el terrorismo, fue una sola. Debe de estar sufriendo. Debe de creer que lo que está haciendo está mal. Pero continuó, incluso sufriendo y con dolor. Un sentido de misión. Porque solo él podía hacerlo. Porque solo un profeta como él podía obrar tales milagros. Porque tenía fe en ello. Por eso da lástima. Por eso, Alteza, le pido que no lo odie ciegamente. Quizás aún exista una vía de compromiso. Él eligió voluntariamente recorrer el camino de peregrinación pavimentado con desgracia. Y así, insulté a Kult por recorrer ese camino con mera compasión barata. Ahora bien, alguien que no sabía nada había llegado al meollo del asunto basándose en mentiras. Que alguien acertara la respuesta pero se equivocara en el procedimiento, y luego la presentara descaradamente ante los demás como si fuera la verdad. Para otra persona que conozca tanto la respuesta como el proceso, eso sería exasperante. Eso era exactamente lo que Kult estaba experimentando ahora. Bueno, esto es simplemente, sí, lo hice. No con condena, sino con una comprensión torpe y una compasión barata. ¡Qué sarta de tonterías! Le arranqué la máscara a Kult. Capítulo 13. Agitador de clase F, 3. Hasta ahora, Kult siempre había restado importancia a las críticas de Lobelia, pero en algún momento su expresión se endureció. Como era de esperar, Kult aún no había alcanzado un estado de perfección mental completa. Seguía siendo humano. Pero saber eso tuvo un precio. El ánimo había caído a su punto más bajo. No podía haber sido peor. Voy a ser sincero. Esa fue una interpretación extremadamente desagradable. Oh. Ante la hostilidad manifiesta, Lobelia extendió la mano para protegerme. Como era de esperar de la princesa, cumplió sus promesas. Su fiabilidad era casi admirable. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Dejemos de fingir. Perdí. Parecía que intentabas provocarme, y lo conseguiste. ¿Puedo interpretar eso como que admites ser el líder de Eden? Sí, así es. Pero esas meras palabras no tienen ningún peso. Al fin y al cabo, el emperador no está aquí, y cuento con el poder del marquesado Hereticus a mi favor. ¡Qué refrescante! Aún así, ¿no es eso un poco imprudente por tu parte? ¿Quién sabe quién más podría haberlo oído? Sí, por muy seguro de sí mismo que estuviera, no esperaba que lo confesara tan fácilmente. ¿Qué clase de confianza era esa, en realidad? Bueno, los caballeros imperiales deben estar bastante lejos, ¿no? ¿Y por qué pensarías eso? Si de verdad hubieran estado siguiendo las órdenes del emperador, ¿crees que se habrían quedado quietos cuando el señor Johann empezó a hablar sin parar? Ah. Veo. No había pensado en eso, pero ese cabrón había llegado a esa conclusión solo con las tonterías que le había soltado. Y sin embargo, no había buscado nada en particular, simplemente dije lo primero que se me ocurrió. ¿Estaba yo en una situación más peligrosa que el propio Kult sin siquiera darme cuenta? ¿Pudo mi descuido haber provocado nuestra muerte a ambos? A partir de ahora, realmente necesito tener más cuidado con lo que digo. Y yo también soy humano, así que perdí los estribos. En ese sentido, señor Johann, usted es realmente una persona impresionante. Pensar que pudo hacerme enfadar tanto. Bajé la guardia y terminé gravemente herido. ¿Yo? ¿Qué he hecho? Kult esbozó una brillante sonrisa. No podía dejar de preguntarme qué clase de ojos se escondían tras esas vendas. ¿Me estaba mirando fijamente, tal vez? Pensaba que estabas relacionado con el oráculo. Eso era todo. Pero ahora veo que también tenías tu propia arma. No poseo ningún arma de ese tipo. Estás siendo demasiado modesto. ¿O es más bien confianza? Kult sonrió levemente al decir eso. ¿Pensó que estaba bromeando o algo así? ¿Qué clase de tontería era esa? Pero, ¿puedo preguntarte algo? ¿Cómo supiste que yo era el líder de Eden? ¿Te lo dijo el oráculo antes de irse? ¿De qué demonios estás hablando? Él seguía intentando ponerme en contacto con el oráculo, pero yo jamás había conocido a ese oráculo. Ni en la vida real, ni tampoco en el juego. El oráculo siempre mantenía su rostro oculto, como una divina de barrio. ¿Cómo demonios iba a saber quién era? Ah, supongo que no te lo habrían dicho, ¿verdad? No, maldito loco. ¿Cómo se supone que voy a decirte algo que ni siquiera sé? Debería haberte atrapado entonces y haberte partido la cabeza. ¡Qué lástima!
Pero ahora que la princesa me va a vigilar como un halcón, probablemente tendré que mantenerme oculto durante un tiempo. No tienes por qué hacerlo, siempre y cuando estés seguro de que no te pillarán. Voy a pasar. La princesa imperial y la líder del culto de Edén. Ahora que nuestras posturas habían quedado al descubierto, sorprendentemente, el ambiente era más relajado que antes. Lobelia parecía por fin relajada, como si acabara de resolver un rompecabezas. Kult esbozó una sonrisa incómoda, como la de un niño pillado haciendo una travesura. Si alguien más nos hubiera visto, podría haber pensado que éramos viejos amigos. Pero ese estado de ánimo no duró mucho. Es una verdadera lástima. Originalmente, yo también planeaba ser víctima de este ataque terrorista, para despejar cualquier sospecha sobre mí. ¿Ataque terrorista? ¿De qué estás hablando? Bueno, ¿quién sabe? ¡Boom! En ese momento, el restaurante en el que nos encontrábamos fue engullido por una gran explosión. Me vi envuelto en la explosión y fui elevado momentáneamente por los aires, pero tal como prometió, Lobelia me agarró por la nuca y me atrajo hacia ella, protegiéndome. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué genial! Nuestra princesa sí que cumple sus promesas. Pero, ¿acaso el verdadero problema no era que ella me arrastrara a un lugar donde algo así pudiera suceder? Le dije que no quería venir. Puede que el plan haya cambiado, pero esperemos que al menos esto haya servido para aliviar un poco el estrés. ¿De verdad crees que te vas a salir con la tuya después de haber hecho algo tan descabellado? No hay pruebas de que yo lo hiciera, ¿verdad? Soy solo otra víctima atrapada en el ataque. La batalla mental entre ambos estaba a punto de convertirse en una batalla física. Entonces, por encima del muro derrumbado, comenzaron a aparecer figuras con túnicas. Kult caminó con ligereza hacia el lugar de la explosión. Y como si vinieran a su encuentro, 3 hombres encapuchados dieron un paso al frente. Solo la muerte nos hará eternos. Solo la muerte nos conducirá al entendimiento mutuo. Solo la muerte pondrá fin al dolor eterno. A juzgar por su aspecto y las tonterías que decían, era evidente que eran magos oscuros. Y solo hay una razón por la que los magos oscuros, que normalmente eran individualistas extremos, se moverían en grupo. Aquellos que buscan atar al mundo a través de la muerte. Que la muerte que os infligimos os conduzca a la verdadera salvación. Underchain. ¿Cómo diablos se involucró Kult con Underchain? No pude evitar mirarlo con incredulidad ante sus ridículas conexiones. Pero entonces... ¿Qué demonios? ¿Tú, qué demonios estás haciendo? Kult, que había estado caminando hacia el muro derrumbado, retrocedió con naturalidad y regresó a su lugar original. No, en realidad se puso detrás de Lobelia y se colocó justo a mi lado. ¿En serio? ¿Qué estás haciendo? Creo que la gran princesa Lobelia no abandonaría a un hombre débil que ni siquiera puede ver lo que tiene delante. Alteza, aprovechemos la confusión y matemos a este bastardo ahora mismo. Si me pillan, será un gran problema, pero si lo hacen a usted, probablemente podrá salir airoso después. Una idea espléndida, Johan. Por eso me caes bien. Llevas el poder como una segunda piel. Igual que un funcionario judicial traidor que ha vivido así durante años. Eso estuvo fuera de lugar. Esta vez estaba bromeando, ¿cómo voy a saber cuándo estás bromeando? Hace un momento me advirtió que no la utilizara. ¿Y ahora a dónde iba todo esto? Y así, que la muerte, ¿eh? Un momento, ¿esa no es la princesa? No puede ser, ¿nos encontraron tan rápido? ¿Nos estaban siguiendo? ¿Quién demonios no revisó correctamente la apariencia de la princesa? Sorprendentemente, los atacantes parecían igualmente desconcertados por la situación. Edén, la princesa, Underchain. Fue un tremendo enfrentamiento a 3 bandas. El hecho de que hubiera comenzado de una manera tan caótica e inesperada resultaba casi cómico. Claro, yo era como un camarón atrapado entre ballenas. En el momento en que las 3 chocaran, yo sería la que explotaría. No metafóricamente, sino literalmente. ¿Qué debemos hacer? Ante una gran causa no cabe retroceder. Proseguimos según lo planeado. Sí. La extraña atmósfera comenzó gradualmente a tornarse hostil. El aire comenzó a espesarse. El aura singular de los magos oscuros envolvía el área circundante. Las cadenas en sus manos se transformaban en armas, sembrando la muerte en todas direcciones. Cualquier persona sensible probablemente moriría solo por estar en este espacio. Aunque desde la cuna fui un tanto fracasado, aún podía defenderme en comparación con la gente común. Para poder resistir. La única pregunta era si podría aguantar hasta el momento en que ese tipo de poder colisionara. Ahí están. Protejan a la princesa.
En el nombre del Edén, que Dios restaure todas las cosas. Para colmo de males, los caballeros imperiales que la princesa tenía en reserva, junto con los seguidores de Edén que probablemente fueron convocados por Kul, también habían llegado. El elegante restaurante de estilo clásico se había convertido en un campo de batalla en un instante, y yo estaba justo en medio de él. Su Alteza, usted puede protegerme, ¿verdad? A partir de este momento, FZZZZZZZZZT. En ese instante, un relámpago rojo comenzó a crepitar en la mano de Lobelia. Por más que lo viera, ese poder siempre me resultaba amenazante. No te muevas ni un solo paso de detrás de mí. Sí. Asentí con expresión seria. Ella, que normalmente era muy juguetona, habló en tono serio. Eso debía significar que la situación era realmente peligrosa. Sí. Y Kult asintió también. ¿Qué le pasaba que siempre se metía en todo? ¿Por qué estaba sentado tranquilamente a mi lado, como si perteneciera allí? Si me quedo aquí, probablemente los seguidores de Edén no atacarán este lugar. Seguramente no son tan desvergonzados como para atacar a alguien débil e indefenso, ¿verdad? En efecto. De repente, me pregunté qué clase de tonterías estaría diciendo, pero parecía que Kult había propuesto un acuerdo de alto el fuego. Claro, probablemente no quería actuar de forma imprudente en una situación que se había desviado de sus expectativas. Así pues, a cambio de guardar silencio, aliviaría la presión de los seguidores de Edén. En verdad, era un bastardo. Señor Johan, mientras Su Alteza se ocupa de la situación, ¿podemos hablar un momento? En esta situación tan peligrosa, ¿de qué podríamos hablar? ¿Peligroso? Por lo que veo, algo así no bastará para derrotar a Su Alteza. Con el apoyo de los caballeros imperiales, no debería haber ningún problema. ¿Dónde más podría estar tan seguro como aquí, Cabo? En ese momento, un golem de retazos invocado por los magos oscuros de Underchain explotó tras recibir un puñetazo de Lobelia. Carne y huesos esparcidos cuando el suelo justo a mi lado se derrumbó. Creo que el jardín de mi casa estaría más seguro que esto. ¿Se suponía que esto era realmente seguro? ¿Te gustaría hacer algo, tal vez? Soy una persona frágil que ni siquiera puede ver hacia adelante. ¿Qué esperan exactamente que haga? Un momento, ¿este cabrón? Sé con certeza que puedes usar el poder divino para lanzar escudos, ¿de acuerdo? Nadie se protege mejor que tú, y aún así mientes descaradamente. Incluso ahora, en medio de todo este lío, ¿lo único en lo que puedes pensar es en negar tus vínculos con el Edén? ¿Qué vas a hacer si acabas muriendo a causa de un hechizo perdido lanzado por un mago oscuro? ¿Qué tal si, por ahora, nos hacemos los de la vista gorda y trabajamos juntos? Por ejemplo, creando un escudo para protegerme. ¿No es una idea genial? Jaja, ya veo que sigues diciendo tonterías. Al ver que Kul respondía con una brillante sonrisa, decidí simplemente callarme. Sí, no estaba a su nivel. Será mejor que tenga cuidado. Esa maldita actitud relajada que tenía me hacía sentir extrañamente a gusto. Como era de esperar, Su Alteza Lobelia lucha increíblemente bien. Si la tercera princesa es así de fuerte, me pregunto cómo será el primer príncipe. Todavía me queda mucho camino por recorrer, ¿verdad? Fingí no oír el suspiro de un hombre que lideraba un grupo de lunáticos que conspiraban para derrocar al imperio, y fijé la mirada al frente. Lobelia arrasaba con todo lo que se le ponía por delante con los brazos abiertos. Crepitar. Destrozó un enorme golem cadavérico con un solo puñetazo e incluso atrapó una lanza de hueso lanzada por un mago oscuro con sus propias manos antes de partirla limpiamente por la mitad. Van. Con cada destello de relámpago rojo que coincidía con el color de su cabello, los seguidores de Underchain y Edén eran arrollados. Un estilo de lucha demasiado brusco para alguien con el título de princesa imperial, y sin embargo, era hermosa precisamente porque era ella. Como era de esperar, esto no es nada. Pensé que las cosas serían diferentes con la incorporación de Underchain, pero no. Los seguidores de Edén han sido aniquilados, ¿sabes? Ese era un resultado esperado. Tal como dijo Kult, el caos repentino comenzó a calmarse rápidamente. Lo más probable es que Underchain no hubiera preparado suficientes fuerzas, al no saber que Lobelia estaría allí. Aún dejando eso de lado, las fuerzas de Edén eran muy inferiores en número. No en términos de víctimas. El número de atacantes había sido reducido desde el principio. Tantas vidas perdidas, ¿no? Olvídalo. Kult había previsto que los seguidores de Edén serían aniquilados. No, probablemente lo había planeado desde el principio. Todo ello para reducir hasta la más mínima sospecha dirigida hacia él. Había provocado la muerte de decenas de personas con ese objetivo. Y aun mientras actuaba con indiferencia,
Kult memorizaba en silencio los rostros de los moribundos, como si las grabara cada una en su cerebro. ¿Qué sentido tiene hablar con un monstruo? Si no hubiera llegado tan lejos, ¿cómo podría haber derrotado a un monstruo como el emperador? Un monstruo que afrontó sus propios pecados de frente, pero que siguió adelante sin vacilar. Probablemente así fue como Kult se ganó su lugar como contendiente al jefe final. Ya terminó. Parece que solo queda limpiar, pero no me encuentro bien, así que regresaré. Dicho esto, Kult se puso de pie. Pero tal vez, al no haberse molestado siquiera en poner un escudo, se tambaleaba sobre sus pies. Bueno, señor Johan. La próxima vez tendremos una conversación como es debido, con un poco más de tiempo. Asegurémonos de que no haya una próxima vez. Quien decide eso no es el señor Johan. Soy yo. Con esas últimas palabras, Kult se alejó tambaleándose. Lo observé dirigirse hacia los criados del marqués que habían venido a recibirlo, y luego aparté la mirada en silencio. Todo el grupo de magos oscuros de Underchain había sido aniquilado. Los seguidores de Eden también habían perdido la vida a manos de los caballeros imperiales. Ahora mismo, este lugar, donde la gente cenaba y conversaba, estaba manchado de sangre. Había sido un acto de terror horrendo. ¿Estás bien? Sí. Recibí algunos ataques, pero fallaron, así que no sufrí ningún daño real. Me refiero a lo mental. No pareces estar acostumbrado a escenas como esta, a diferencia del resto de nosotros. No estoy seguro. Volví a mirar a mi alrededor. Los seguidores de Eden, los magos oscuros de Underchain, los caballeros imperiales y los civiles atrapados en el fuego cruzado, sus cadáveres. Fue inquietante y lamentable, sin duda, pero solo tenía una cosa que decir. ¿Son unos desconocidos para mí civiles muriendo? Claro que es triste. Pero eso no significa que deba sentirme responsable. De todos modos, no soy tan diferente de ellos, así que no hay razón para que mi mente vacile. Veo. Lobelia parecía tener algo más que decir, pero negó con la cabeza. Está esquivando el tema otra vez, me pone nervioso. ¿Qué pasa esta vez? Aún así, no sabía que te habías ganado enemigos incluso con Underchain. ¿No lo sabías? Parecía que te estaban atacando. ¿No te diste cuenta de que la magia oscura seguía dirigiéndose hacia ti? ¿Qué? ¿Pero por qué harían eso? ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué todos se volvían locos conmigo? Ni siquiera habíamos visto vuestras malditas caras antes. ¿Malditos? ¿Quién sabe? Quizás te ganaste su odio sin darte cuenta. Déjame comprobar algo rapidito. Me dirigí a inspeccionar los cadáveres de los magos oscuros. Contemplar cadáveres no era precisamente agradable, pero cuando estás tan cerca de ser uno de ellos, ese tipo de cosas dejan de importar. Tras hurgar entre los cadáveres durante un rato, encontré algo en un lugar inesperado del suelo. ¿Qué demonios es esto? Era un solo cabello. En el momento en que vi el mechón ondulado y rosado, recordé a alguien que había visto en los campos de entrenamiento. No recordaba bien la cara, pero sí el pelo. Como una nube de algodón de azúcar rosa. Y en el instante en que esa imagen me vino a la mente, todo encajó. ¿Por qué está esto aquí? El incidente de la rebelión de la clase F. Parece que Underchain también tuvo algo que ver en eso. Capítulo 14. Agitador de clase F, 4. Justo después de regresar a Cradle, me dirigí directamente al despacho de la directora para encontrar a Olga Hermod. Al principio, pensé simplemente en endosarle la tarea a Lobelia. Pero decidí no hacerlo, ya que quién sabía qué precio podría exigir si lo dejaba en sus manos. Pero la directora era diferente. Si iba a cobrar nuestra costosa matrícula, entonces debía hacer su trabajo. Estoy bastante segura de que les dije a todos al comienzo del semestre que la oficina de la directora siempre está abierta y que podían pasar cuando quisieran. ¿Sabían que todo era solo una farsa? ¿Acaso alguien no lo sabía? Pero lo hecho está. Una vez derramado el agua, no se puede recoger. Aunque solo fuera un espectáculo, ¿qué podemos hacer? Tendrán que afrontarlo. Té, no café, por favor. Ahora incluso haces pedidos sin que te los pidan. Ella dijo, pero Olga Hermod aún así me sirvió un poco de té. Un aromático té negro, acompañado de galletas dulces que le iban de maravilla. A pesar de todas sus quejas, no trató mal a su invitada. ¿Viniste aquí solo para atiborrarte de comida? Devoré las galletas que acompañaban al té con intensa concentración. No me extraña. Salí a comer, pero no probé bocado y, en cambio, me quedé sin energía. No pude evitarlo.
Solo después de regresar a Cradle y sentirme finalmente a salvo, me di cuenta de lo hambrienta que estaba. Después de sustituir el almuerzo por galletas, le expliqué la situación a Olga Hermod, que esperó observándome con expresión exasperada. Que alguien de la clase F estaba alterando el ambiente. Que su objetivo era la rebelión. Que debió haber habido interferencia externa. Y pruebas circunstanciales sobre quién era esa parte externa y quién podría ser el agitador en la clase F. Tras escuchar mi historia, Olga Hermod tomó un sorbo de su té y luego dejó escapar un profundo suspiro. El plan de rebelión de la clase F, nadie creería que un plan tan ridículo pudiera tener éxito. Por muy fuertes que se hubieran vuelto los alumnos, era imposible superar a todo el profesorado, incluida la propia Olga Hermod. No en vano se les llamaba expertos en sus respectivos campos. A menos que se tratara de un instructor no combatiente, la mayoría podría repeler fácilmente un ataque de la clase F. Así pues, el plan de rebelión se abordaría íntegramente a nivel estudiantil. Entonces la pregunta era, ¿acaso quienes instigaron esto no se dieron cuenta de eso? ¿De verdad creían que un plan tan desesperado tendría éxito? No. La esencia de la rebelión no radicaba en el éxito, sino en el costo del fracaso. La expulsión de los alumnos de la clase F. Su objetivo eran los alumnos expulsados de Cradle. Alumnos que, tras soportar un año de caos, se habían transformado de piedras en bruto en gemas pulidas. La gente recurre a los dioses cuando está desesperada. Y Eden se aprovechó de esa desesperación. Mientras tanto, las emociones negativas como la ira y la inferioridad eran la fuente del poder de un mago oscuro. Underchain reclutaba a dichos individuos o los utilizaba como sacrificios. Así que era muy probable que fuera una de las dos. Y esta vez, había llegado a mi conclusión. Al principio, pensé que era el Eden. Dado el reciente ataque y desconociendo el motivo, supuse, naturalmente, que estaban relacionados. Pero después de conocer a Kult, me di cuenta de que no estaba apuntando a los estudiantes de la clase F. Su objetivo era el oráculo. Luego vino la otra facción que me persiguió. Era injusto sentirme agraviado por ser un objetivo sin haber hecho nada, pero si su objetivo era destruir la clase F, probablemente me interpuse en su camino. En resumen, ella ayudó al estudiante Johan con su entrenamiento en el campo de entrenamiento, pero de todas formas, no sabes su nombre. Sí. Has hablado directamente con ella, y es miembro de la clase F, pero no sabes su nombre. Sí. Recogiste un mechón de pelo que se había caído en el restaurante e inmediatamente pensaste en esa chica como una especie de pervertida. Pero bueno, no sabes su nombre y crees que podría ser la culpable. Sí. Espera, un momento, ¿qué estás pensando exactamente ahora mismo? Bueno, ese tipo de cosas pasan a veces. Cuando alguien describe a otra persona de forma sospechosamente precisa, con detalles extrañamente específicos. Suele ser una señal de hostilidad emocional. Es algo común entre los adolescentes. No hay por qué avergonzarse. Aunque, desde que soy la directora de Cradle, solo he visto estudiantes agotados hasta el extremo. Ver a alguien como tú es reconfortante, en cierto modo. Olga Hermod esbozó una dulce sonrisa. Nunca antes la había visto con esa expresión. Pero me enfurecía. La vida de alguien pendía de un hilo en ese momento. ¿Y ella actuaba como si le estuviera dando consejos románticos a una adolescente enamorada? No, hablo completamente en serio. Sí, sin duda lo eres, no estoy bromeando. Mi vida corre peligro. Por supuesto. No sería extraño sentirse así. No te preocupes, no es anormal. ¿Estás loco? ¿Qué les pasa a Lobelia y Olga Hermod? ¿Por qué consiguen que un tipo normalmente educado como yo maldiga? Ya te lo dije. Me atacó Underchain hace un momento. Sí, lo entendemos. También llevaremos a cabo nuestra propia investigación al respecto. Así que, por favor, concéntrense en sus estudios. Y por si acaso, permítanme decirles esto, tengan cuidado de no sobrepasar los límites. Hablaba como si lo supiera todo, pero como si lo dejara pasar. Eso es realmente inquietante. ¿Estaba jodido? ¿Todo por un malentendido como este? ¿Estaba ella también loca, de verdad? Asterisco la variable inesperada que temía. La directora Olga Hermod no me tomaba en serio, ni siquiera después de haber sufrido 2 ataques terroristas recientemente. No importaba lo que dijera, esa vieja loca seguía tergiversándolo hasta convertirlo en una historia de primer amor adolescente. Así que aquí estaba yo, todavía temblando de miedo. Dijo que me ayudaría, pero ¿cómo iba a creerle? Al final, volví a estar en el punto de partida.
Aún así, gracias a eso, logré calmarme un poco. Bueno, más bien me sentí como si me hubieran sumergido a la fuerza de cabeza en agua helada. En fin, me di cuenta de que la supuesta evidencia que presenté no significaba nada. A lo sumo, era solo un mechón de pelo. Eso por sí solo no bastaba para afirmar con seguridad que la extra de pelo rosa era la culpable. Sí. Fue algo muy importante, ¿verdad? Pero no esperaba ver a Johan allí también. Bueno, la comida de ese restaurante está bastante buena. No sería raro que ya lo conocieras, ¿verdad? A menos que la hubiera visto con mis propios ojos, no había nada que pudiera hacer si seguía desviando el tema de esa manera. Pero Johan está débil, así que no creo que sea bueno que salgas demasiado. Justo después de salir del despacho de la directora, como si hubiera estado esperando ese momento, la extra de pelo rosa casualmente se topó conmigo en el pasillo y dijo: no hay garantía de que alguien esté ahí para protegerte la próxima vez, como lo hicieron hoy. Sí, casi parecía una advertencia. Bueno, hasta la próxima. Se marchó, dejando su huella en mí mientras se alejaba. Asterisco ahora, analicemos esto. ¿Quién era el traidor que incitaba a los alumnos de la clase F? Hasta el momento, la extra de pelo rosa parecía ser la sospechosa más probable. Pero hay un punto que debo señalar aquí. Ahora que lo pienso, ¿acaso existe alguna garantía de que solo haya un traidor? Aún existía la posibilidad de que hubiera varios traidores. Si ahora le echo toda la culpa a la extra de pelo rosa, podría acabar pagándolo caro más adelante. Así pues, basándome en lo que sabía hasta el momento, había 3 sospechosos. Primero, Jeff. Segundo, la chica de pelo rosa. Tercero, ¿cómo se llamaba? En fin, había una estudiante que no dejaba de mirarme de forma extraña. Sinceramente, ni siquiera podría considerarla sospechosa. Simplemente me caía mal. Aún así, ahora podría decir que, debido a lo sucedido esta vez, está completamente descartada. Tenía sentido, considerando que los magos oscuros de Underchain que nos atacaron ni siquiera se habían percatado de que Lobelia estaba allí. Si ella hubiera sido la traidora, no habría omitido información tan crucial. Eso habría sido lo mismo que enviar a sus aliados a la muerte. Así pues, paradójicamente, ahora era la única de la clase F que podía considerarse totalmente libre de sospecha. Sin embargo, no creo que eso me haya ayudado de ninguna manera significativa. La mayoría de la gente allí me había visto irme con Lobelia cuando salí de la clase F. No, era imposible que no lo supieran. Un momento. Algo no cuadraba. Todos estaban allí en ese momento. Jeff estaba allí. También la chica del pelo rosa. De hecho, la mayoría de los alumnos de la clase F estaban presentes. Entonces, era imposible que no supieran que Lobelia me había llamado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Underchain no se había dado cuenta de eso? ¿Pudo haber sido realmente una simple coincidencia? ¿O significaba que el traidor de la clase F no nos había traicionado del todo? Una pregunta llevó a otra en una cadena interminable. Me empezó a dar vueltas la cabeza. Y entonces, de repente, no. No necesito darle tantas vueltas. Se me ocurrió una manera de resolver el problema. Un método verdaderamente perfecto. Asterisco pasaron algunos días. Durante ese tiempo, visitaba el campo de entrenamiento todos los días para practicar esgrima. Hasta tal punto que, incluso después de que la mayoría de los estudiantes hubieran terminado su entrenamiento y regresado a las residencias, yo me quedé atrás, todavía blandiendo mi espada. Cualquiera que me conociera de antes se habría sorprendido, pensando: por fin se ha recompuesto. Incluso yo mismo había propiciado esa impresión. Una lágrima rodó por su mejilla. He sobrevivido a 2 atentados terroristas. Estoy harta de sentirme impotente. Fuego. Dios mío, ¿cómo pudo suceder algo así? Sniff. Así que eso es lo que has estado sintiendo, lo entendemos perfectamente, te ayudaremos, Johan. Tenía motivación de sobra. No porque la deseara, sino porque me la habían impuesto desde fuera. ¡Malditos! Eden y Underchain. En fin, eso es lo que les dije a todos cuando me preguntaron por qué de repente me había puesto tan serio con el entrenamiento. Pero, ¿era eso realmente cierto? Desafortunadamente, yo era el tipo de persona que encajaba perfectamente en la frase: 3 días de resolución. Sinceramente, después del primer día de entrenamiento con espada, ya estaba pensando en renunciar. Nunca tuve talento para el manejo de la espada. Y lo mismo ocurría con la magia. Simplemente no pude mantener la concentración. Y eso significaba que daba igual en que me entrenara. El resultado sería el mismo.
Así es. Todo esto había sido una trampa para desenmascarar al culpable. Sorprendentemente, me estaba comportando como el personaje principal de una historia, usándome a mí mismo como cebo. Y entonces, finalmente llegó el día. ¡Jo! A altas horas de la noche. Bajé la espada que había estado blandiendo con todas mis fuerzas, solo en el campo de entrenamiento. El invitado que había estado esperando todo este tiempo había llegado. Alguien oculto entre las sombras, desenvainando una espada fría y afilada. Con expresión firme, miré al intruso en la oscuridad de la noche. Así que viniste. Sabía perfectamente quién era. Esa persona ya me había causado una profunda herida una vez. Alguien con un talento arrollador. Tanto es así que fue el único estudiante de primer año capaz de derrotar a uno de segundo. Eden esperaba convertir algún día a un prometedor espadachín en un paladín del culto. Con voz temblorosa, pronuncié su nombre. Dietrich. ¿El santo de la espada, Dietrich? No dijo nada. Él simplemente siguió extrayendo oleadas de energía de espada de su hoja con una expresión impasible. HMPH. Ante aquella aura increíble, murmuré entre dientes. ¿Qué demonios es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso energía de espada? Eso es solo un sable láser. Fue una escena que superó con creces todo lo que esperaba. Intenté detener a Dietrich apresuradamente, pero... Clan. Dietrich no escuchó ni una palabra de lo que dije. En un instante, acortó la distancia y la espada que yo sostenía se partió por la mitad. Un dolor agudo y punzante me atravesó la palma de la mano. Pero, por suerte, como la espada se había roto, el impacto no fue tan fuerte como podría haber sido. De una forma u otra, logré bloquear el ataque. Ahora, si tan solo pudiera hablar las cosas con Dietrich. Esperar. Chocar. Ante esa fuerza amenazante, intenté una vez más resistir blandiendo mi espada rota, pero, una vez más, el golpe de Dietrich la hizo añicos, dejándome indefenso. Mayor, no se preocupe, le prometo que lo apuñalaré sin que le duela demasiado. Espera, dije que esperaras un segundo, 1, 2. Empuje. Una sensación de frío me invadió. Luego vino un dolor sordo y pulsátil. Gak. Fue el momento en que la espada de Dietrich atravesó limpiamente mi cuerpo. Asterisco al día siguiente. Johann Damus, que había pasado toda la noche perfeccionando su manejo de la espada en el campo de entrenamiento, fue trasladado de urgencia a la unidad de cuidados intensivos tras un ataque sorpresa de un asaltante desconocido. Según múltiples testimonios presenciales, Johann sufrió una herida punzante causada por una espada, y se dice que la cantidad de sangre que perdió fue enorme. Actualmente se encuentra hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos y aún inconsciente. El culpable aún no había sido capturado. ¿Cómo se atreven? El rostro de Lobelia se endureció al recibir el informe aquella mañana temprano. Estaba de muy mal humor. El hecho de que alguien se hubiera atrevido a ponerle la mano encima a su amiga íntima no le sentó nada bien. Claro que, si Johann hubiera escuchado sus palabras, probablemente habría tenido un ataque de nervios, pero Lobelia hablaba completamente en serio. Si alguien iba a atormentarlo, tenía que ser ella. Traigan al bastardo que me hizo esto, vivo y delante de mis ojos. Lobelia dio la orden a sus ayudantes más cercanos sin dudarlo. Alguien se había atrevido a tocar lo que era suyo, y ella pensaba hacerles pagar las consecuencias. Capítulo 15. Agitador de clase F, 5. Rápidos y decisivos. Las acciones de Lobelia podrían resumirse en esa sola frase. Inmediatamente comenzó a recabar pruebas a través de su unidad de inteligencia, y le bastó menos de medio día para identificar al culpable. Tras el incidente sin precedentes en el que un estudiante fue atacado dentro de Cradle, Olga Hermod seguramente también se puso en marcha. Sin embargo, no tenía ninguna intención de dejar que nadie le robara su presa. Así que dedicó más esfuerzos que nunca a encontrar al culpable. Gu. Dietrich, el futuro maestro de la espada, fue arrastrado ante Lobelia en ese estado. Lo habían traído a rastras con las rodillas dobladas y la cabeza agachada. Lo hemos traído, Alteza, bien hecho, Ariel. Buen trabajo. Dietrich tembló. Fue uno de los espadachines más destacados entre los estudiantes de primer año. A pesar de haberse matriculado recientemente, ya tenía la capacidad de poner de rodillas a casi la mitad de los alumnos de segundo año. Y sin embargo, había sido sometido sin siquiera ofrecer la debida resistencia. Esa es la genialidad del ducado del éter. Ariel Éter. Para Dietrich, su poder parecía tan formidable como el de Lobelia, ¿no? Quizás incluso mayor. Su extraña y ajena energía llenaba el espacio a su alrededor con tal densidad que resultaba sofocante.
¿Realmente podía poseer este tipo de maná un ser humano? Un sudor frío corría por el rostro de Dietrich. Así que usted es Dietrich, ¿verdad? Retroceder. Pero Dietrich pronto se dio cuenta de que no tenía tiempo para entretenerse con tales pensamientos. Su voz era fría y cortante, y parecía taladrarle los oídos. Aún con la cabeza agachada para que no se atreviera a mirarla, su abrumadora presencia era innegable. La esencia misma de un rey tirano. Ahora que lo pienso, sí. Quizás debería haberme deshecho de ti antes. Lobelia viciosa de Miltonia. Ante su pregunta, Dietrich no pudo evitar estremecerse. ¿Qué quieres decir, chocar? Pero cuando intentó levantar la cabeza, fue inmediatamente sometido por la magia de Ariel. Lobelia estaba considerando seriamente la posibilidad de matar a Dietrich en ese mismo instante. Sí, había oído hablar de él. ¿Johann no se lo dijo? Un amigo íntimo de Kult. Una amiga íntima de su enemiga. Según Johann, Dietrich aún no sabía que Kult era un villano, así que si alguna vez intentaba contactarlo, lo mejor sería acercarse con cuidado. Y eso fue exactamente lo que hizo Lobelia. ¿Era esa la raíz del problema? Debiste haber confiado demasiado en el futuro que creías conocer, Johann. Johann había sido apuñalado por el mismo Dietrich al que había defendido. En cualquier caso, solo había una cosa que Lobelia podía hacer por alguien como Johann. Ni siquiera era un hombre capaz de vengarse por sus propios medios, ni siquiera de pensar en la venganza. ¿Para el caso? Tengo algunas preguntas para usted. Espero su plena cooperación, ese sí. Te lo contaré todo. Podría ser un poco más terco, ¿sabes? De esa forma, el dolor duraría más tiempo. Lobelia estaba de muy mal humor. Había declarado con seguridad que Eden no podría tocarlo, y sin embargo, ¿qué era este desastre tan vergonzoso? No podía permitirse el lujo de afrontar esto a medias. No por su propio orgullo. ¿Por qué atacaste a Johann? Bueno, eso es, Dietrich era un alumno ejemplar. Al menos, se había propuesto serlo cuando entró por primera vez en Cradle. Aunque en su día hubiera sido un sinvergüenza que merodeaba por los callejones oscuros, no era la clase de gentuza que pagaba la amabilidad con traición. Por eso Dietrich se había esforzado tanto en controlar su carácter y convertirse en un alumno ejemplar. Para no deshonrar a Kult, quien le había dado una oportunidad. Quizás fue gracias a esos esfuerzos. Entre los alumnos de primer año, Dietrich se convirtió en uno de los estudiantes más admirados. Pero incluso alguien como él tenía una debilidad. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Ah, señor mayor, ese era Johann Damus, un alumno de último año que había sufrido una lesión grave durante el examen de admisión a la clase debido a un error de Dietrich. ¿Qué le trae por aquí hoy? Dietrich no pudo evitar ser precavido. Era lo más natural, teniendo en cuenta que Johann nunca lo había tratado con simpatía. Por supuesto, cuando Dietrich se disculpó por haberse excedido, Johann aceptó las disculpas. Aún así, Dietrich pudo darse cuenta de que había sido una aceptación a regañadientes. Sin embargo, Johann nunca utilizó el incidente como arma para exigirle nada a Dietrich. Simplemente mantuvo las distancias. Nunca intentó perjudicarlo. Para Dietrich, Johann era un desconocido en ese sentido. Le desagradaba Dietrich y tenía todas las razones y el poder para vengarse. No se parece a ningún noble que haya visto antes. ¿Es esto lo que define a un verdadero noble? Alguien con gran poder que no lo ejerció arbitrariamente. Alguien capaz de reprimir sus emociones y ejercer un autocontrol extremo. Un verdadero ejemplo de nobleza obliga. Era un noble digno de respeto. Dietrich, que desconocía que su patrocinador era un grupo terrorista radical llamado Eden, no pudo evitar pensar de esa manera. ¿Podrías ayudarme con algo? Me he metido en un pequeño lío, y creo que necesitaré a alguien discreto y muy cualificado. Déjelo en mis manos, señor. No estaba pidiendo ayuda a ciegas. Ah, sí. Gracias. Dietrich nunca había tenido una impresión favorable de los nobles, pero después de haber vivido tantas experiencias recientemente, esa percepción había comenzado a cambiar. Sí, tanto el marqués como Johann padre. ¿De verdad que hay gente digna del título de noble en este mundo? Desafortunadamente, el primero era un títere de Kult, y el segundo un hombre egoísta que solo velaba por sus propios intereses. Cegado por su propio pésimo criterio, Dietrich juró cumplir la petición de Johann. Fuera cual fuese. Y como resultado, Johann le pidió que participara en un incidente simulado. Sin la menor duda, Dietrich aceptó el plan. La única parte que no salió exactamente como se esperaba fue: Mayor, no se preocupe, le prometo que lo apuñalaré sin que le duela demasiado.
Espera, dije que esperaras un segundo, 1, 2. La única diferencia con respecto a la estimación original de Johann fue que el nivel de Dietrich había aumentado varios grados después de liberarse de su carga emocional. Como resultado, el realismo del incidente escenificado por Johann aumentó drásticamente. Tanto es así que incluso Lobelia se dejó engañar. Asterisco Johann Damus fue atacado por un agresor no identificado y trasladado de urgencia a la unidad de cuidados intensivos, donde se debatía entre la vida y la muerte. O eso decía el rumor. ¿Estás loco? Tuve que explicarle la situación a Lobelia, que se había aferrado al rumor que yo había difundido intencionadamente y había venido directamente a verme. No hacía falta preguntar cómo se había enterado. Señor. Lo siento. Creo que me pillaron. A sus pies yacía Dietrich, que por alguna razón se encontraba en un estado tan lamentable que su ropa estaba hecha jirones. ¿Por qué le había dado una paliza a un tipo perfectamente normal como si estuviéramos en pleno verano? ¿Y por qué seguía actuando con tanta familiaridad? Aparecer sin avisar así era, sinceramente, un poco excesivo. Así que, ¿lo planeaste todo? Bueno, al menos pareces estar bien, qué alivio. Lobelia lo dijo con una sonrisa radiante, pero por más que la miré, no parecía que sonriera de alivio. Aunque estuviera preparado, me lesioné de verdad para que todo fuera más realista. Ya me lo imaginaba. Sí, soy paciente. Puede que parezca estar bien, pero sigo clasificado como crítico, así que por favor tengan cuidado. Jaja. Ante la risa exasperada de Lobelia, me estremecí. ¿Por qué él, de entre todas las personas? ¿Por qué lo involucraste en esto? ¿Acaso eso no complica aún más las cosas? Ahora que lo pienso, para Lobelia, que conocía la relación entre Kult y Dietrich, la situación era propicia para un malentendido. En realidad había una buena razón para ello. Yo había reclutado a Dietrich de antemano para llevar a cabo el incidente escenificado. Después de todo, para que la actuación resultara convincente, necesitaba a alguien lo suficientemente capacitado para el papel. Alguien que pudiera hacerme daño, arrancarme un grito de dolor para atraer a una multitud, y luego sacudirse todo el polvo y escapar. No había mucha gente así. Al menos dentro de Cradle, tendría que ser alguien como la protagonista Lobelia o sus ayudantes más cercanos. Pero ponerme en contacto con Lobelia me incomodó. ¿Acaso no intenté venderle información y terminé frente al líder de la secta de Eden? Así que recluté a Dietrich. Alguien que no era ayudante de Lobelia, pero que poseía habilidades comparables. Debido a lo sucedido durante el examen de admisión, se sentía en deuda conmigo, así que fue fácil incorporarlo. Aunque era considerado el arma más afilada de Eden, el propio Dietrich seguía sin saber nada de la relación entre Eden y Kult. Así que decidí tomarlo prestado por un tiempo. Kult, tu espada es algo especial, ¿sabes? Le pedí que me apuñalara de forma que pareciera que brotaba sangre a borbotones, pero sin causar demasiado dolor, y realmente lo hizo. En serio, a pesar de que había muchísima sangre, apenas sentí dolor. Sin embargo, empecé a perder el conocimiento. ¿Cómo puede una persona controlar una hoja con tanta delicadeza? Lo siento, señor, no, estuviste increíble. ¿Cómo es posible que una puñalada no duela en absoluto? ¿Eso se debe simplemente a que perdiste el conocimiento muy pronto? ¿De qué estás hablando? En aquel entonces hablaba perfectamente. Bueno, ya estabas medio oído y diciendo tonterías. Pero el plan salió bien, ¿no es eso motivo de alivio? Dietrich sonrió radiante. Entonces, lo que dices es que no me quedé dormido, sino que me desmayé. ¿Que realmente estuve al borde de la vida y la muerte? Pequeño. Ja. Ya veo, así que eso fue lo que pasó. Justo cuando iba a decir algo, las palabras de Lobelia, que fueron más un suspiro que otra cosa, nos hicieron guardar silencio de nuevo. ¿Y bien, qué pretendías conseguir esta vez con semejante montaje? Al final, fui yo quien cayó en la trampa de tu información falsa. Me he convertido en el hazmerreír, ¿verdad? Por eso el poder era aterrador. La presión era tan intensa que apenas podía respirar. Bueno, da igual. Ya había terminado. Incluso si decidiera involucrarse, en este punto sería un asunto aparte, así que no debería haber problema. Al final, incapaz de soportar la presión, decidí confesarlo todo. Veo. La otra parte pretendía incitar a los alumnos de la clase F a atacar a alumnos de otras clases. ¿Pero de verdad crees que nadie lo dudaba? Desde cualquier punto de vista, atacar a estudiantes de otras clases fue una acción extrema. Aunque estos estudiantes se hubieran acostumbrado al derramamiento de sangre, naturalmente dudarían, al menos un poco, cuando el objetivo fueran sus compañeros. Así pues,
Para eliminar esa vacilación, debieron de planear incitarlos paso a paso. Por eso actué de una manera que alimentara esas dudas. Anoche fui atacado. Cuando me tendieron la emboscada, el atacante dijo que la gente como yo, los débiles, no éramos más que un estorbo, y luego procedió a agredirme. Por supuesto, no conté toda la historia. Si hubiera contado todo y afirmado que fui atacado, me habrían llamado un lunático delirante que se inventa una novela de fantasía. Así que, en cambio, les di lo justo para despertar su imaginación. Valiéndome de Dietrich, difundí la parte de la historia que conocía. A través de rumores. Como resultado, los rumores se propagaron rápidamente, y sumados a mi estado actual, comenzaron a ser aceptados como ciertos. Técnicamente seguía siendo solo un rumor, pero yo era una víctima real y viviente. ¿Qué crees que sucede cuando el estudiante se da cuenta de que alguien intentó manipularlo? Sobre todo cuando el grupo que está detrás de ellos sostiene ideas tan radicales que estuvieron dispuestos a asesinar a sangre fría a un compañero de clase. Los estudiantes estarían en alerta. Exacto. Y empezarían a sospechar de cualquier estudiante que, como antes, mostrara hostilidad hacia otras clases. Y aparte de la manipulación, incluso los estudiantes que realmente se sentían inferiores se veían obligados a reprimirse. Nadie quiere verse vinculado a un delito sin motivo alguno, ¿verdad? Así es. Nunca necesité atrapar al culpable. Solo tenía que detener la rebelión. Ahora que las cosas han llegado a este punto, el oponente no tendrá más remedio que desechar todo el plan para incitar a la clase F. En este punto, digan lo que digan, los estudiantes sospecharían. Y solo resultaría contraproducente. Sin embargo, al mismo tiempo, aún no habían perdido a su espía. El espía infiltrado en la cuna era un agente de alto nivel. No era común encontrar espías capaces de evadir incluso la presencia de un archimago. A menos que se tratara de algo realmente grave, no querrían perder a ese espía. Y yo no calificaba como una de esas cosas verdaderamente serias. Así que no llegarían al extremo de sacrificar a su espía solo para atacarme a mí. ¿Acaso la mayoría de la gente no intenta atrapar al espía en este caso? Alguien como Su Alteza haría eso. Lobelia dejó escapar un suspiro de admiración ante mi plan perfecto. Entonces, el agitador de la clase F no era otro que usted, ¿verdad? Si nobles como usted desaparecieran, este país tal vez encontraría por fin algo de paz. Sentí un sudor frío que me recorría la espalda. No fue por las lesiones que sufrí a manos de Dietrich. Asterisco unos días después. Milagrosamente, me había recuperado y había vuelto a mis estudios. O eso afirmé, al regresar a la clase F bajo ese pretexto. Afortunadamente, el ambiente había recuperado su calidez y amabilidad de antaño. Cuando los alumnos me hicieron las típicas preguntas de ¿estás bien?, di respuestas vagas diciendo que estaba mejor y tomé asiento. Por fin había llegado la paz. Sin embargo, por muy pacíficas que parecieran las cosas, era natural seguir desconfiando de aquellos de quienes una vez sospeché. Observé en silencio a los estudiantes que una vez consideré posibles sospechosos. Sí. Es cierto. No, en serio, yo también estaba muy alterado, ¿sabes? Jeff, con el aspecto de alguien que hubiera sido empapado con el aceite que yo había esparcido, estaba ocupado tratando de explicarse a los demás estudiantes. Por eso seguía pareciendo sospechoso, pero probablemente ya no importaba. ¿Y cómo se llamaba? Ah, sí. Ya me acuerdo. Melana miraba hacia acá con el rostro inexpresivo. ¿Qué demonios? Ella también parecía sospechosa. Había atribuido la sospecha a ella en parte por una corazonada, entonces, ¿por qué cada uno de sus movimientos me seguía inquietando de esta manera? Probablemente lo mejor era mantenerse alejado de ella. Y por último, la extra de pelo rosa, la que casi con seguridad había sido la culpable. No se la veía por ninguna parte. La clase estaba a punto de empezar, así que ¿a dónde podría haber ido? Sintiendo inquietud, comencé a preguntar a los demás por ella. No lo sé. Pero, ¿cómo se llamaba? ¿Acaso estaba en nuestra clase? Pensé que era solo una chica que venía de otra clase a pasar el rato. Estoy bastante segura de que no era una de nosotras. Su pupitre nunca estaba alineado y su nombre ni siquiera aparecía en la lista de asistencia. Ahora que lo mencionas, ¿no la he visto por aquí últimamente? ¿Ha pasado algo? Un escalofrío me recorrió la espalda. Ya me resultaba extraño que nadie mencionara su nombre, pero jamás imaginé que ni siquiera estuviera en la misma clase. En ese momento, quedó claro. Se había infiltrado entre nosotros deliberadamente. Y se había integrado tan naturalmente, sin que nadie lo notara.
Ese hecho me dejó un sabor desagradable en la boca. Asterisco al final, no pude desentenderme por completo de toda esta situación. Esa extraña sensación de inquietud me impulsaba a indagar más profundamente en la chica de pelo rosa. Bueno, indagar más a fondo solo significaba ir a otras clases y consultar sus listas de asistencia. Como esas listas incluían fotos de estudiantes, pensé que la encontraría rápidamente. Pero para mi sorpresa, su foto no estaba en ninguna de ellas. ¿Qué demonios es esto? Tras recorrer todas las clases, finalmente me di cuenta de que la chica no existía. Abrumado por el vacío, me dejé caer en un banco cercano y bajé la cabeza. En este punto, la inquietud comenzó a regresar. ¿Acaso eso no significaba que la chica era una completa extraña? No se trataba de alguien que evitara las sospechas por ser originalmente estudiante, sino de alguien que hubiera eludido la mirada de Olga Hermod únicamente gracias a su propia habilidad. En el momento en que mis pensamientos llegaron a ese punto. ¡Arriba! ¡Qué buen tiempo hace hoy, ¿verdad? Una voz alegre resonó cuando alguien se sentó casualmente a mi lado. Me la había encontrado innumerables veces. La había sospechado innumerables veces. Y yo la había temido innumerables veces. Hola, Johan. La chica de pelo rosa me habló con voz alegre. Pero había una diferencia flagrante con respecto a antes que destacaba inmediatamente. Su esponjoso cabello, parecido al algodón de azúcar, seguía siendo el mismo, pero su lindo y encantador rostro ahora estaba oculto tras una máscara. Esa máscara me resultaba demasiado familiar, y en el momento en que comprendí lo que significaba, no pude evitar retroceder conmocionado. Payaso. Cuando fui atacada por Eden, aquel que me protegió por alguna razón. Una presencia que había olvidado momentáneamente entre el fluir del tiempo y la sucesión de incidentes que siguieron. Safe Clown. Huí. El asesino más peligroso se había acercado justo a mi lado. Fin del vídeo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si te gusta esta historia, puedes dar tu me gusta y comentar. Recuerda que puedes encontrar más contenido exclusivo en nuestro Patreon.